Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y para comenzar, como siempre, le vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa, que sea Él quien toque nuestros corazones y también quien transforme nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes de la mano y nos conduzcas siempre a tu Hijo y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y el tema que hoy vamos a comentar es el de imitar a Dios. Porque a veces es como que le vemos a Dios demasiado lejos, allá arriba. Pero Jesús, que como bien nos dice, Él es la imagen del Dios que podemos ver, nos invita a que Él sea nuestro maestro de vida y que nosotros lo imitemos a Él. Imitar a Dios significa tomar conciencia de qué agrada a Dios, qué no agrada a Dios y hacer lo que agrada a Dios. Y sacar de nuestra vida todas aquellas cosas que nos pueden apartar de Dios, que nos pueden apartar de la salvación. Porque al apartarnos de Dios, no estamos caminando hacia la salvación. Entonces nos llama a que entendamos que tenemos que esforzarnos por ser cada día mejores ante los ojos de Dios. Algo que nos enseña la Biblia es que nunca le vamos a poder dar el gusto a la gente, porque cada persona tiene su manera de pensar, sus criterios, pero el gusto lo tenemos que dar a Dios. Y el hacer las cosas de acuerdo al querer de Dios implica esfuerzo. El Señor, cuando nos enseñó los evangelios, nos decía: solo los esforzados entrarán en el reino de los cielos. Y también nos decía Jesús: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque la puerta ancha conduce a la perdición. Entonces, ¿qué significa esa puerta angosta? De que tenemos que adelgazar de todos nuestros pecados, tenemos que sacarnos de encima todo aquello que nos aparta de Dios. Y eso muchas veces no es fácil, porque a veces el pecado forma parte de la vida de la persona. Por ejemplo, la persona que es mentirosa hace de su vida en su vida que la mentira sea normal. Pero cuando le conocemos a Jesús y aprendemos lo que está bien y lo que está mal ante sus ojos, entendemos que uno de los mandamientos es no mentir y tenemos que sacar de nuestra vida. Y al que está acostumbrado a lo malo, el esfuerzo va a ser mayor que para aquel que no es costumbre en su vida. Pero hay una realidad. Todo lo que Dios nos pide, podemos hacerlo. No es que nos pide cosas imposibles. Todo lo que Dios nos pide es porque podemos llevar a la práctica. Eso está allá en el capítulo 30 de Deuteronomio, ¿verdad? Dios no te pide cosas imposibles, dice, ¿verdad? Y dice algo tan lindo, que cuando
Dios nos pide que actuemos de acuerdo al querer de Dios. Pone ante nosotros el bien y el mal. Escoge pues la vida, para que vivas, dice, tú y tu descendencia. Escoger la vida es escoger lo que viene de Dios. Y Él pone ante nosotros ambas circunstancias, porque Dios sabe que nosotros podemos optar por el mundo y respeta nuestra libertad, pero no quiere que nos vayamos al mundo, porque sabe que ahí está la perdición de la persona. Nos llama a que salgamos del mundo y que aprendamos a vivir en el mundo sin formar parte de él. Eso no depende de Dios, es nuestra decisión. Y nosotros tenemos que querer, porque solamente cuando queremos muchísimo algo es que nos esforzamos y logramos. Por eso el primer mandamiento nos habla del amor a Dios, ese amor que está por sobre todas las cosas. Y es así como debemos amarlo. Es así como tenemos que querer tenerle siempre en nuestros corazones y abrir nuestros corazones a Dios, para que Él entre y nos limpie, nos purifique, nos sane. Muchas veces en nuestros corazones guardamos heridas profundas de quizás agresiones que hemos recibido en la vida. Y el único que puede sanarnos es Dios. El único que puede mostrarnos el camino del perdón y darnos sus fuerzas y enseñarnos a tener el perdón en nuestros corazones y no el rencor es Dios. Porque fíjense, tamaña injusticia que hicieron con Jesús, la más grande en la historia de la humanidad. Dios, siendo hombre, viene a enseñarnos una forma de vivir y termina crucificado. Eso es lo que hace el mundo. El mundo viene a apartarte de Dios, pero para destruirnos, porque somos obra de Dios y porque somos amados por Dios. Y Cristo viene a llamarnos a tener una vida nueva con Dios. Y la decisión es nuestra. Pero esa decisión, una vez que lo tomaste, va a implicar esfuerzo. Porque tenés que salir de todas aquellas cosas que están mal en tu vida. Tenés que apartarte de aquello dentro de lo cual sos débil y que te puede hacer caer. Y esa decisión no es obligada. Solamente uno tiene que querer. Por eso yo siempre le decía cuando había mamás que querían traerle a sus hijos obligados a que escuchen la palabra de Dios, así no funciona. Nosotros tenemos que comenzar por el ejemplo, porque es el ejemplo lo que sella, lo que marca. Es el ejemplo lo que te muestra que está bien para Dios y también es lo que se ve. Porque nosotros podemos hablar de muchísimas cosas y decir palabras maravillosas, pero si nuestro ejemplo es contrario, entonces ¿de qué estuvimos hablando? Y vamos a demostrar absolutamente lo que es diferente. Entonces tenemos que hacer lo que agrada a Dios y rezar, porque hay personas que todavía no quieren conocerle a Dios y hay que respetar porque todavía no es su tiempo. Pero hay que rezar por el ablandamiento de corazón y conversión de esas personas. Y saber de que Dios toca los corazones, Dios sabe el momento. Y no dudar nunca de que Él lo va a hacer. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Seguimos con nuestro programa Tiempo con Dios y hablábamos de imitar a Dios, de ver en Jesús a nuestro maestro de vida y hacer lo que Él nos enseña, lo que Él nos dice. Entonces, si nos vamos al capítulo 5 de Efesios, encontramos que dice: como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo, sigan el camino del amor,
a ejemplo de Cristo que los amó a ustedes. Él, en verdad, se entregó por nosotros y vino a ser la ofrenda y la víctima sacrificada, cuyo buen olor sube a Dios. Que entre ustedes ni se nombre nada referente a la inmoralidad sexual o cualquier cosa fea o cualquier forma de codicia, porque así debe ser entre los santos. Lo mismo respecto de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Entonces nos habla, como decíamos recién, del esfuerzo, como hijos amadísimos de Dios. Qué lindo leer eso, porque cuando uno opta por llegar a Dios y hacer las cosas con Dios, uno se siente muy amado por Dios. Pero leer que somos hijos amadísimos nos llena el corazón, porque es así como Dios nos ama. El amor de Dios es tan grande, que Él, al amarnos así, nos da sus fuerzas para que nosotros podamos vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Por eso dice que tenemos que esforzarnos en imitarlo, en hacer las cosas de acuerdo a lo que Él nos enseñó, que tenemos que seguir el camino del amor. El mundo nos enseña todo lo contrario. Nos enseña la violencia, la venganza, el odio, el rencor. Cristo nos enseña el amor. Y el amor, porque Dios es amor, y eso dice en Primera de Juan, ¿verdad? En las cartas. El amor es no solamente dar lo mejor de nosotros, sino tener siempre en cuenta a los demás. Si queremos leer referente al amor, está en Primera de Corintios 13. ¿Cómo tenemos que ser para actuar de acuerdo al amor que Dios nos enseñó? Y el amor, dice, es paciente, servicial y sin envidia, no busca su propio interés, no busca la venganza. Ese es el amor que tenemos que vivir todos los días. Por eso acá nos dice que sigamos el camino del amor. Aunque el mundo se ría de nosotros, aunque el mundo se burle, aunque el mundo nos trate de locos, pero nosotros sabemos que al vivir así estamos no solamente dando gracias a Dios, sino obedeciendo a Dios y haciendo las cosas de acuerdo al criterio de Dios, de acuerdo al criterio de Dios. Por eso dice, en verdad, Él se entregó por nosotros. Cristo dio su vida por nosotros, ¿verdad? Y no solamente dio su vida por nosotros, sino que Él nos enseñó el perdón aún allá en la cruz, con todo el sufrimiento que Él vivió, que Él pasó. Entonces nos enseña acá que nosotros tenemos que salir de todo aquello que nos aparta de Dios. Y nos habla de la inmoralidad sexual. En muchísimas partes de sus cartas, San Pablo habla de la inmoralidad sexual. Y ahí tenemos que detenernos, porque ¿por qué habla tanto? Y porque hay mucho. Porque hay mucho. Porque se comete mucho eso. El sexo, que es lindo, que es algo maravilloso que Dios nos dio, está hecho para dentro del matrimonio, no para afuera. Pero resulta que la gente quiere vivir como dice la música, a mi manera, a su manera. Y al hacer las cosas de acuerdo a su querer y no de acuerdo al querer de Dios, no solamente se están apartando de Dios, sino finalmente se están condenando. Entonces la persona que decide vivir de acuerdo al querer de Dios e imitar a Dios, tiene que apartarse de todo eso. Hoy estamos llenos de pornografía por todos los lados, que también está ligado a la moralidad sexual. ¿Qué vemos? ¿Qué nos permitimos ver? Por todos los lados encontramos sexo o mujeres desnudas, hombres desnudos, todo incitando a la inmoralidad sexual. Ve qué te permitís leer, porque quizás ni siquiera tengas unas imágenes, pero
estés leyendo cosas morbosas que también están destruyendo tu mente. Ve cómo obras para que lo que hagas sea del agrado de Dios y no estés contaminado por todo lo que el mundo nos ofrece. Por eso dice, la inmoralidad sexual o cualquier cosa fea o cualquier forma de codicia. La codicia es querer tener lo que tienen los demás, pero es estar buscando siempre lo material. Y fíjense que dice Jesús en el capítulo 6 de Mateo, no se puede tener dos dioses al mismo tiempo. O tenés a Dios por Dios o tenés al dinero por Dios. Y cuando el dinero es tu Dios, se convirtió en idolatría. Dice en el capítulo 14 de Sabiduría, el principio, el porqué y el fin de todos los males es la idolatría. Y la idolatría nos aparta siempre de Dios. Porque, ¿cuál es el concepto de idolatría? Todo aquello en tu vida que es más importante que Dios. Y quiere decir que se ha dejado a Dios de lado. Por más que se hable de Dios, por más que uno vaya a misa, por más que uno rece. Pero Dios conoce nuestros corazones. A Él no le podemos engañar. Y Él sabe cuánto definitivamente nos entregamos en la totalidad de nuestro ser a Él, o si es que por momentos le pertenecemos a Dios y por momentos le pertenecemos al mundo. Por eso dice, ¿verdad? Porque así debe ser entre los santos. Resulta que aquellos los primeros cristianos que realmente le entregaban su vida a Dios, entre ellos se llamaban santos porque buscaban la santidad todos los días, ¿verdad? Dice lo mismo respecto de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de eso le conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Las palabras vergonzosas, cuando nosotros nos metemos con la baja grosería, con la mentira, cuando nosotros decimos cosas que agreden, estamos entrando en un terreno que no era a Dios. Entonces tenemos que acordarnos siempre algo que Jesús nos enseñó. Por tus palabras serás declarado justo, o por tus palabras vendrá tu condenación. Mis palabras construyen o destruyen, es lo que tengo que analizar. Después nos habla de los disparates y de las tonterías. ¿Cuántas veces se dicen cosas sin pensar? Pero, dice la palabra de Dios, toda palabra produce su efecto. Entonces, cuidado, porque nuestras palabras todas son medidas por Dios. Entonces, cuidado que no digamos ni disparate ni tonterías, ni estemos hablando de balde y estemos quizás hasta pecando con nuestra lengua. Como dice allá en Santiago en el capítulo 3, es tan chiquitita la lengua, pero es capaz de incendiar un monte, dice, ¿verdad? Y también dice que el hombre que logra, mantener su lengua en el bien, es un hombre justo, o que logra dominar su lengua, esa era la palabra que no me salía. Es un hombre perfecto. ¿Será que dominamos nuestra lengua? ¿Será que aprendimos a callar cuando tenemos que callar y hablar cuando tenemos que hablar? Son cosas que tenemos que analizar porque todo está en la palabra de Dios. Dice, sépanlo bien, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los impuros, ni los avaros, que sirven al Dios dinero, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. En esto no se dejen engañar con razonamientos huecos, ya que son estos los pecados que atraen la cólera de Dios contra aquellos que no obedecen. Con ellos no se metan. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero en el presente son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz
Los frutos que produce la luz son la bondad, la justicia y la verdad, bajo todas sus formas. Entonces nos dice que todo aquello que nos conduce al pecado, todo aquello que nos aparta de Dios, nos habla acá de relaciones sexuales prohibidas, ¿verdad? Sabemos que el sexo está aprobado por Dios dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer que están casados por la iglesia, pero de otra forma no está aprobado, ¿verdad? Después nos habla de la impureza, los impuros, los que se meten con las cosas que ofrece el mundo, con los adivinos, con los que tiran las cartas, leen la hoja del café, con aquellos que están en cosas como el payé, como la macumba, como la nueva era. Son cosas que llevan a la impureza espiritual. Entonces tampoco esas personas podrán entrar al reino de los cielos. Nos habla de la avaricia, el que quiere todo para sí, pero nada para los demás, ¿verdad? O a los que sirven al Dios dinero, no podrán entrar en el reino de los cielos. Entonces, analicemos nuestra vida y veamos cómo estamos cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Estábamos leyendo el capítulo 5 de Efesios, analizando, ¿verdad?, a ver si realmente limitamos a Dios o no. Entonces nos decía acá que nosotros no teníamos que dejarnos llevar por esos razonamientos huecos que nos ofrece el mundo, sino siempre analizar y pasar todo, absolutamente todo, por la palabra de Dios. ¿Esto haría Jesús o esto no haría Jesús? ¿Esto agrada a Dios o desagrada a Dios? Porque ahí voy a saber la verdad. Ahí voy a saber lo que es correcto ante los ojos de Dios. Y cuando hago las cosas de acuerdo a mis criterios, a mis ideas, termino desobedeciendo a Dios, apartándome de Dios, porque no es lo que agrada a Dios. Entonces dice que con aquellos que no obedecen, no se metan. Tenés que analizar si realmente las personas con quienes andás están también decididos a buscarle a Dios. Porque a veces en nuestra debilidad nos dejamos llevar por el que está en el mal y cuando nos damos cuenta estamos actuando como ellos. Pero nosotros ya hemos salido del mundo y nos ha costado el desechar un montón de cosas, de pecados, de debilidades, de faltas, de malas costumbres que teníamos. Entonces, si yo sé que el estar con una persona me va a llevar a hacerme caer de nuevo, tengo que aprender a decir no hasta que yo me fortalezca. Porque en la debilidad me va a llevar a hacer caer. Tenemos que aprender a hacernos fuertes en Dios. No es que tenemos que desecharle a las personas, sino tenemos que rezar por esas personas para que también le conozcan a Dios, pero fortalecer nuestro corazón y fortalecernos en Dios, en su palabra y hacer las cosas con Dios, construir nuestra vida con Dios. Y tarde o temprano nuestros amigos volverán porque nuestras oraciones van a ser escuchadas. Dios escucha todas nuestras oraciones, pero estamos hablando de cuando nosotros somos débiles ante tal o cual pecado. Entonces ahí es donde tenemos que fortalecernos por un tiempo para después volver sin problema, pero ya fuertes en Dios. Cada persona tiene su tiempo y Dios conoce nuestros tiempos. Así que Dios también sabe cuánto tiempo va a llevar en que nosotros nos fortalezcamos en Él, y todo depende de la decisión que nosotros tomemos de vivir realmente
de acuerdo al querer de Dios. Acá nos habla también de que nos portemos como hijos de la luz y que tenemos que dar frutos que producen luz. Y nos habla de la bondad, de la justicia y la verdad bajo todas sus formas. Entonces, esos son los frutos de la luz, la bondad. Actuar siempre, la bondad viene de la palabra bien, actuar siempre haciendo el bien. Así tenemos que comportarnos como verdaderos hijos de Dios. La justicia, dice en el capítulo 7 de Mateo, no hagan con los demás lo que no quieren que se haga con ustedes. Ahí tienen toda la Biblia. Entonces tenemos que hacer con los demás lo que queremos que se haga con nosotros. Y tenemos que comportarnos dentro de la justicia de Dios. La justicia del mundo puede ser injusta, pero la justicia de Dios, cuando vos sos fiel y haces lo correcto, llega, tarde o temprano, pero llega. La Biblia dice, el justo por su fe vivirá, porque uno confía en Dios y hace las cosas de acuerdo al querer de Dios. Y nosotros tenemos que saber que cuando el mundo nos ofrece entrar en la injusticia, directamente nos estamos apartando de Dios. Dice en el capítulo 6 de Mateo que cuando habla de las preocupaciones y de todo aquello que le quita la paz al ser humano. Y dice al final, los que no conocen a Dios se preocupan por esas cosas. Busquen el reino y la justicia de Dios y el resto viene por añadidura. El reino de Dios cuando Cristo es el rey de tu vida y cuando Cristo te guía, te conduce y vos haces lo que Cristo te dice. Vivir en el reino de Dios es que Cristo sea nuestro rey todos los días de nuestra vida. Y la justicia es no hacer con los demás lo que no quiero que hagan conmigo. Entonces, cuando hago esas cosas y busco siempre la justicia de Dios, el resto viene por añadidura. Pero a veces se busca la añadidura y se deja de lado el reino y la justicia. Y no funciona así. Nos habla después también la verdad en todas sus formas. El diablo, dice en el capítulo 8 de Juan, es el padre de toda mentira. Sin embargo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces acá nos habla de la verdad en todas sus formas, porque está el engaño, no solamente la mentira de palabra, puedo mentir con las apariencias, con la hipocresía, con la falsedad, ¿verdad? Y nos habla aquí de comportarnos como verdaderos hijos de Dios, decir la verdad, actuar con verdad, mantenernos en la fidelidad a Dios. Y dice, sepan hallar lo que le agrada al Señor y no tomen parte en las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Es cierto que da vergüenza incluso decir lo que esa gente hace a escondidas, pero todo esto ha de ser denunciado por la luz hasta que se vuelva claridad. Entonces, hacer lo que agrada a Dios. Lo que está mal, ¿qué nos dice Jesús? Cuando tu hermano dice, si tienes algo en contra de tu hermano, ve y habla con él a solas. Y eso es muy importante, no solamente con las personas que están obrando mal. Ahora, si no te quiere escuchar, no puedes hacer nada. Lleva a dos más de la comunidad y después dilo ante la iglesia, pero si la persona no quiere escuchar, no hay forma. A veces el corazón está tan endurecido que el ser humano necesita que Dios permita, porque Dios nunca envía los males, esos golpes para que se ablande su corazón. Nadie quiere el mal para nadie. Nadie quiere que alguien pase mal. Pero cuando el ser humano decididamente se aparta de Dios y no quiere hacer las cosas con Dios, aunque rece, aunque vaya a misa, tarde o temprano llega la consecuencia, porque el pecado está. Recemos por esas personas que vemos que están apartadas de Dios
y que siguen pecando y que no les importa, porque el pecado tiene sus consecuencias, el pecado siempre tiene sus consecuencias. Nunca digas pequé y no me pasó nada, porque todo pecado tiene su consecuencia, dice en el capítulo 5 de Sirach y de Eclesiástico. Tomemos conciencia de que como verdaderos hijos de Dios tenemos que mantenernos siempre en la fidelidad a Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios y estábamos viendo, ¿verdad?, cómo tenemos que imitar a Dios. Y leíamos el capítulo 5 de Efesios y para terminar ya dice en el versículo 15, fíjense cómo se comportan ustedes. No andes como tontos, sino como hombres responsables. A veces miramos el comportamiento ajeno y nos olvidamos del propio. Seamos responsables con nuestro comportamiento, sabiendo de que hay otras personas que nos están observando y que saben que Dios está en nuestros corazones. Si somos responsables, vamos a ir demostrando que esa palabra de Dios que conocemos es vida en nosotros. Pero si somos irresponsables, por más que conozcamos y actuamos contrariamente a lo que hemos aprendido de Dios, muchas veces podemos terminar apartando a las personas de Dios. Dice después, sepan aprovechar el momento presente, porque estos tiempos son malos. Por eso no parezcan unos insensatos, sino que aprendan a descubrir cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, el vino lleva libertinaje, más bien, llénense del Espíritu Santo resucitado entre ustedes, canten salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y celebren interiormente al Señor, dando gracias a Dios Padre en nombre de Jesús, nuestro Señor, siempre y por todas las cosas. Y sométanse unos a otros por consideración a Cristo. Nos habla finalmente del alcohol, del vino. Puede ser cerveza, puede ser whisky, puede ser algo que contenga alcohol. Fíjense que Jesús bebía vino, pero no se emborrachaba. El problema no está en el tomar, el problema está en la medida. Tenemos que aprender a ser medidos y entonces así comportarnos con responsabilidad. Pero cuando se cae en la insensatez y uno quiere hacer las cosas de acuerdo a lo que le guían sus instintos o sus placeres, uno termina apartándose de Dios. Por eso nos habla de que en realidad tenemos que imitar a Dios, tenemos que imitar a Cristo. Cristo es la imagen de Dios que podemos ver. Seamos como Él, vivamos como Él, hablemos como Él, aprendamos a pensar de acuerdo al criterio de Dios. Y así entonces vamos a estar seguros, porque la palabra de Dios es segura. Es como escudo, ¿verdad?, que nos protege y que lo único que quiere el Señor es llevarnos a todos a la salvación. La decisión no es de Dios. Nosotros tenemos que querer ir y nosotros tenemos que estar decididos a esforzarnos por hacer las cosas con Dios y a imitar a Cristo, que es nuestro Maestro de vida. Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, por la salud, por la familia, por la paz. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos de ti todos los días. Tú dijiste, mi Dios, vengan a mí todos aquellos que estén cargados y agobiados, y yo los aliviaré. Y acudimos a ti con todo lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Muchas veces las presiones del mundo, las preocupaciones, pero sabemos que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Danos esa fuerza que viene de ti para poder vivir de acuerdo a tus enseñanzas, mi Dios, para que podamos imitarte, para que podamos hacer
las cosas que tú nos pides y analizar siempre cada situación que se nos presente antes de actuar, si es o no de tu agrado. Gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti. Gracias por la sabiduría que nos regalas a través de tu palabra. Gracias por el amor incalculable que nos das. Bendícenos, mi Dios. Bendice a nuestras familias. Bendice, mi Dios, a todas aquellas personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y regálanos tu paz. Esa paz donde no hay ni angustias ni miedo, sino donde estás tú. Y esa paz que nos llene de tranquilidad, sabiendo que, imitándote a ti, hacemos siempre lo correcto. Gracias, gracias y mil veces gracias, mi Dios, por todas y cada una de las bendiciones que derramas sobre cada uno de nosotros todos los días. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.